Otra carta asociada al arte y al sufrimiento. Otro artista mexicano, el Divo de Juárez. Esta es una carta que luego yo le hice una rectificación para un poco más tarde, pero el ascendente es Libra, el sensible Libra con Neptuno en el ascendente. Y aquí lo recuerdo con su traje de marinerito en color azul pastel, ya, ya más hacia el final, ya un Neptuno un poquito decadente, pero desde luego sensible, ¿no? Inspirado. Libra, y el regente de ese ascendente es Venus, que está en conjunción con la cúspide de la casa 5, que es su gozo. Es decir, ese Venus en trígono muy cercano con Neptuno, una combinación relacionada con la música, Venus-Neptuno, y con profundo sentimiento. em, Venus hay que considerarlo en la 5, está en conjunción cercana a la cúspide de la 5. Y en oposición a Plutón, también muy estrecha, una combinación intensa, Venus-Plutón, intensa en lo afectivo, en lo artístico, en lo amoroso. Ese Plutón no está solo, está en conjunción con la Luna. Una Luna en Leo, expresiva, apasionada, dramática. Pues Leo es el divo, la diva. Y vaya que lo sabía hacer, ¿no? Un dominio del escenario, ¿no? Entonces la Luna está con Plutón, está en sextil con Neptuno, en oposición a Venus. Venus en trígono con Neptuno, oposición Plutón. El Sol en Capricornio, ahí en conjunción con la cúspide de la casa 4, porque también ese Sol en el gráfico aparece en la 3, pero habría que considerarlo en la cúspide de la 4. Sol cuadratura Neptuno. Si el Sol tiene que ver con la búsqueda de la identidad, hay un cierto aspecto de la identidad que puede ser poco claro, pero también hay un elemento de emoción, de glamour, de sentimiento al respecto de la propia identidad, Sol-Neptuno. Y aquí nuevamente tenemos el Sol en cuadratura con un transpersonal y el tema del padre ausente. El padre que tenía, bueno, había un padecimiento como de esquizofrénico, pues de repente un día se salió, se va y desapareció. No se volvió a saber de él. Ya anteriormente había medio desaparecido, y lo encontraban en hospitales psiquiátricos o que lo habían metido en la prisión porque lo habían encontrado ahí. El regente de la casa 4, que es Saturno, está en la 12. Entonces hay secretos, hay sufrimiento asociado al padre. O sea, nuevamente ese regente de la casa del padre, Saturno, cadente, ahí en la 12. Muy jovencito comienza a actuar, ¿no? Desde niño compone y pues o sea, esa luna rige la casa 10. Entonces es alguien que se dedica al performance, pues, de manera nata, ¿no? Hay mujeres que principalmente lo ayudan, lo apoyan en momentos cruciales de su carrera. Algunas de ellas ya estando en una posición, pues, de reconocimiento, ¿no? De importancia. Mujeres poderosas, de alguna manera u otra, Luna Plutón. Como también era el caso de la relación con la madre, ¿no? Amor eterno. Pues es la canción que le compone, así de intenso, a pesar de que no era una relación tan sencilla, porque bueno, la situación de la madre con un montón de hijos, recursos muy, muy, muy limitados, en fin, una situación realmente muy, muy complicada.
Pero aún así, bueno, este intenso y apasionado amor por la madre, pero también estas mujeres en el poder, porque cuando lo meten a Lecumberri, y muy jovencito además, que está preso, es la esposa del director de la prisión que lo escucha cantar y se interesa y empieza a platicar con él y le dice al marido, oye viejo, ¿y este muchachito por qué está aquí? Es no sé. Y empiezan a investigar y a ver y lo liberan porque en realidad no, pues no había sido propiamente como culpable de algo tan grave ni sino que había sido pues un abuso policíaco y que lo agarran en la calle, se lo llevan y me pasa creo que un par de años en prisión. Y luego bueno, hay algunas cantantes que lo apoyan. Saturno es el padre también y el padre, bueno, pues, estuvo en hospitales y tal, además del sufrimiento asociado, pero también a él le tocó pasar por esa experiencia, ¿no? Aquí Marte está en Libra, ahí en la 12, ese mismo Saturno, el Sol está en ese trígono, está en trígono con Saturno, hay aire y luego tierra y fuego en la carta, pero hay un predominio del aire y una temática venusina y de casa 5 artística, esa sensibilidad estética muy marcada, ¿no? Además, un Neptuno en Libra, con ese aspecto suave, femenino, sensible, atractivo también, y también todo como el desconocimiento, el ocultamiento en relación a sus parejas, ¿no? Porque bueno, tiene parejas hombres, pero también tiene parejas mujeres con las que tiene sus hijos. Pero bueno, sí, hay mucho ocultamiento en relación a esto, ¿no? Ese Marte en Libra, rigiendo las 7, pues también esas como potenciales rivalidades. No sé si es puro chisme lo de que le baja el marido a Rocío Dúrcal, ¿no? Bueno, la casa 2, el regente de la 2, que es Marte, que está en cuadratura con Urano. Marte está en Libra, que es su detrimento. Entonces, bueno, con su lana tuvo muchos problemas, ¿no? Por cómo gastaba, por cómo abusaban de él económicamente. Y luego la 8 que son deudas, que son pérdidas, pues herencias. Venus rige esa 8, está en oposición con Plutón. Y bueno, o sea, sus problemas económicos, sobre todo con ese Marte, porque en algún momento estuvo a punto de que lo llevaran a la cárcel por eso, por todas las deudas que tenía de impuestos y pues ahí diferentes broncas económicas. Y los temas pues de Hacienda, o sea, porque Venus es el dinero de otros, pero pues él no dependía de otros, más bien los otros dependían de él, ¿no? Y pues era un elemento también de cierta lucha de poder y de control en sus relaciones, con sus hijos, con las parejas. Entonces, bueno, un Venus-Plutón. Pueden imprimir la carta de Juan Gabriel y se echan la serie de Netflix, que además ahora salió una nueva como serie documental, pero construida con el material, con material de archivo de él, porque pues era un fan de la fotografía y de la película. Entonces le gustaba estar grabando y fotografiando todo su medio ambiente y a la gente y a él también, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, es también una perspectiva interesante. Pero aquí el punto es que les recomiendo que de los personajes que más les interesa, se consiguen la carta y luego se consiguen la biografía o o ven el documental con carta en mano. Es también un ejercicio interesante.